El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad, las finanzas y su funcionamiento. En nuestro programa del día de hoy vamos a estar abordando el tema de la rentabilidad inteligente, sobre la importancia que es tener procesos claros, medir sobre todo la rentabilidad del producto, medir la rentabilidad también por cliente y fundamentalmente vamos a abordar también sobre la importancia de la cadena de suministro, entre otros temas más. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy con un espacio que tenemos dedicado a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con el propósito de dar a conocer cuáles son las principales actividades que desarrollan sus autoridades, sus docentes y la comunidad universitaria. Vamos a ir con el momento facultativo. Como habíamos mencionado previamente, hoy vamos a estar abordando un tema basado en una publicación académica de Harvard Business Review, una guía básica para las finanzas, y el tema fundamental es la rentabilidad inteligente. Estamos con destacados jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, quienes nos van a estar comentando en primera instancia cuál es su valoración general sobre esta publicación académica relacionada con la rentabilidad inteligente. Para ello le vamos a ceder la palabra a cada uno de ellos que nos expliquen cómo vieron esta lectura, qué les pareció, si destacan algo relevante que les hubiera llamado la atención, o por otra parte, si también existiese algo que tal vez no están de acuerdo o que se puede criticar. A lo largo de esta lectura podemos ver cómo se puede desenvolver una empresa en el ámbito de venta. En sí, porque la lectura nos habla del cliente también, que para que una empresa también tenga éxito tenemos que escuchar al cliente, es decir, tomar en cuenta lo que le gusta o lo que él compra más. En esta lectura nos habla sobre que muchas empresas se centran en varios productos y no todos los productos de una empresa generan rentabilidad. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y muchas de estas empresas no tienen esta estructura, no investigan acerca de esto y venden muchos productos y a lo largo de este proceso le restan ingresos a la empresa porque hay productos que no se venden y estos mismos productos generan un egreso. Es decir, tienen mucha cantidad de este producto y no te genera un ingreso. También la lectura nos habla de que las empresas se centran en obtener beneficios y esto está bien porque cualquier empresa necesita tener una larga vida y también necesita ingresos, pero también hay que centrarnos en los costos. Existen muchos costos compartidos que se ven como un costo fijo y no es así, estos costos varían y también depende de cada empresa y cada producto, ¿no? Muchísimas gracias, Luz. Leonardo. Bien, la lectura nos menciona, son 2 capítulos, ¿no? Primero voy a destacar el hecho de que en el primer capítulo se habla acerca de cambiar la visión de los directivos o de los que están a cargo de la empresa, de pasar de una visión de beneficios a pasar a una visión de rentabilidad. Es interesante recalcar esto porque es una nueva tradición el hecho de que nosotros lo veamos desde el punto de la rentabilidad, porque el trazado que sufre desde que ingresa
las ventas, hasta que llega a llamarse beneficio, pasan muchos costos entre medio. Y el hecho de que solamente se quiera aumentar las ventas, siento que es erróneo, y el cambiar esa perspectiva podría dar pie a quizás mejores negocios, más rentables, más simples y mucho más manejables, ¿no? Por otra parte, la economía de la cadena de suministro. El poder optimizarla puede generar que nosotros, nuestro negocio, lo alineemos más a la experiencia del usuario. Es decir, que toda la administración del negocio se enfoque en generar valor a las dos partes principalmente. Mantenemos lo que le genera valor al usuario y mantenemos lo que le genera valor a la empresa. Leonardo, usted ha mencionado un punto importante. ¿Cuál sería la diferencia entre beneficio y rentabilidad? Bueno, el beneficio y rentabilidad. El beneficio lo tratamos como aquel ingreso que ya fue deducido de todos los costos, ¿no? Ya ahora la clasificación del beneficio puede variar, pero en esencia es eso. Pero la rentabilidad es la proporción de cuánto representan estos beneficios respecto a algo, ya sea la inversión, capital o demás valores, ¿no? Y es clave distinguirlo porque nos muestra proporcionalmente cuánto representan esos beneficios respecto a lo que se ha invertido. Interesante. Muchas gracias. Ángela, por favor, ¿cuál es su valoración de la lectura? Bueno, respecto a la lectura, nos habla de rentabilidad y sabemos que para que cualquier empresa consiga rentabilidad, la base principal son las ventas, ya sea productos o servicios. Entonces, mencionando un poco lo que decía Luz, muchas empresas hoy en día no tienen una estructura de costes. Entonces, esto es algo en contra que les juega a la hora de tener beneficios y rentabilidad, como mencionó Leonardo. Entonces, la lectura nos da varios puntos o estrategias para la optimización de los recursos, la buena utilización de los mismos, y así poder racionalizar todo lo que son los costos asociados, costos indirectos, costos y toda clase de costos. Entonces, nos habla que efectivamente la parte principal son las ventas, que si una empresa no tiene ventas, no funciona, no tiene base, no tiene ingresos. Y tocando el tema de las empresas que tienen productos, como decía Luz, las empresas se diversifican en productos para las masas, pero ahora estos productos, si no dan algún beneficio o alguna ganancia, es mejor retirarlos y ver en qué otra cosa podemos especializar nuestra línea de productos o servicios. Se limita un poco más el mercado o la oferta hacia el mercado, pero vamos a optimizar nuestros productos. Muy bien. Y ahí hay algo un poco curioso, porque por ejemplo en las finanzas dice que debemos diversificar, poner los huevos en distintas canastas, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que nos señala esta lectura es que hay que descartar aquello que no somos buenos o descartar en aquellos productos, segmentos que tienen una rentabilidad baja. Y al final del día, lo complejo se hace, más bien afecta a la rentabilidad, ¿no? Y la especialización. Pero hay esa dicotomía entre la especialización versus la diversificación, o desde su perspectiva usted cree que son dos cosas diferentes. Hablando nuevamente de la diversificación de las empresas, es como la empresa Pilandina. Tiene una línea de productos bastante amplia, pero todos los productos que oferta son consumidos por las masas, porque son productos de primera necesidad. Entonces, si hablamos de productos o servicios un poco más específicos, vamos a la especialización. ¿Por qué? Porque tenemos que ofrecer un servicio o producto de calidad. ¿Por qué? Porque son para pequeñas poblaciones. Muchas gracias, Ángela. Natalia, ¿cómo está usted? Bien.
La verdad es que cuando iba leyendo la lectura, iba pensando cómo esto lo voy a implementar o cómo se puede implementar a la realidad actual boliviana, ¿no? Dice desracionalizar tu empresa y aumentar tu rentabilidad, pero si nos ponemos en el contexto boliviano, estamos hablando de un mercado informal, un mercado sumamente importador con escasez de divisa. Entonces, ¿cómo puedo racionalizar eso? Yo me consultaba y decía, partiendo desde el concepto de racionalización, que es cortar todas aquellas líneas de productos o clientes que no te generan una rentabilidad satisfactoria, por así decirlo. Por ejemplo, una empresa importadora que quizás importaba zapatos de 5 colores distintos en 18 tallas distintas, quizás lo que tiene que hacer es acortar para el tema y empezar a quedarse con aquellas tallas y colores que sí le generan más rentabilidad, ¿no? Entonces, iba así analizando y trazando una línea de estrategias que se pueden hacer para poder salir, ¿no?, de esta situación y la verdad es que me parece muy interesante. También me llama mucho la atención el hecho ese de diversificar, justamente contradictorio, ¿no? Un principio de las finanzas dice que hay que diversificar, pero en la lectura nos decían que a veces diversificar no era lo correcto. Yo creo que depende del análisis que vamos a hacer. Quizás no es momento en Bolivia, por así decirlo, de diversificar, de quizás sacar nuevas líneas de producción, porque quizás puede ser muy arriesgado en una inversión muy alta en estos tiempos. Pero no significa que una empresa debe quedarse solo con una línea de producto y no innovar, porque ahí puede venir lo de la miopía del mercado y se lo come otra empresa. Entonces, yo creo que hay que estar actualizándose, siempre pendiente, ¿no? Si bien no asumir riesgos muy grandes, también tener en cuenta de que si uno no asume riesgos, también va a tener su consecuencia. Me pareció bastante realista a lo que hay que actuar en las empresas del día de hoy en Bolivia, ¿no? Muchísimas gracias, Natalia. Tal vez en esa discusión de la diversificación versus la especialización tiene que ver con el sector. Voy a diversificar sectores como inversor. Por ejemplo, es un poco complicado una empresa porque una empresa está en un sector. Si vende varios productos, pues está dentro de lo mismo, ¿me entiendes? ¿No? Es el mismo sector. Tal vez ahí también puede haber esa diferencia o controversia, ¿no? Podría ser. Muchas gracias, Natalia. Vamos con su valoración, Israel. Bueno, pasándonos a la parte de ya medir un poco, ¿no?, la rentabilidad, en la lectura se nos menciona sobre la rentabilidad sobre el capital invertido. Y de hecho, para responder o para tocar ese tema, se recurre a abarcar toda la información que hemos visto en las dos lecturas. Porque al comienzo se nos dice normalmente lo que se suele hacer para mejorar ese indicador es simplemente aumentar los beneficios, es decir, el numerador. Pero ¿por qué no reducir el capital que se ha invertido para generar ya sea mayor beneficio o el mismo beneficio que se tenía antes? Porque de esa manera también se logra mejorar el indicador financiero. Entonces, claro que es fácil decirlo, pero la lectura también nos sugiere responder 3 preguntas para que esto se pueda lograr. Y ahí es donde entra lo que Leonardo mencionaba, y es qué producto vamos a vender, a quién se lo vamos a vender y cuál va a ser la forma en que lo vamos a distribuir. Entrando ya a detalle a cada pregunta, lo interesante, ¿no?, es que aborda que en primer lugar, cuando tenemos que decidir qué es lo que vamos a vender, resulta que hay productos que tienen una participación pequeña en términos de venta, pero en términos de costos complejiza todo el conjunto del negocio. Entonces, ese tipo de productos, ese tipo de oferta, lo que se recomienda es desecharlas, dejarlas a un lado y solamente concentrarse en aquellas que le aportan o que tienen un gran potencial para hacer crecer a la empresa. Ya por el lado de a quién le vamos a vender, es importante siempre apostar, vamos a decirlo, por aquellos clientes que sí son importantes y que sí le generan un beneficio a la empresa, porque puede ser que un cliente le esté aportando a la empresa mayores ingresos, pero no beneficios. Entonces, en esa parte hay que evaluarlo y como dice la lectura, creo que al inicio en la primera parte, hay que indagar en los detalles, en los costos de producción, la manera en que se distribuyen los productos, quiénes son los clientes y demás. Eso es lo que puedo decir de ambas lecturas. Muchísimas gracias, Israel. Cuando estaba escuchando a cada uno de ustedes,
se me venía a la mente volver a los principios y a las tres grandes preguntas básicas de la economía. El primero, pues, ¿se acuerdan cuál es esa? Las preguntas de la economía. La primera pregunta es, ¿qué producir? ¿Qué bienes y servicios podemos producir? La segunda es, ¿cómo producir? Y la tercera es, ¿para quién producir? Si nos vemos, la lectura es prácticamente lo mismo, ¿no? De esas tres grandes preguntas económicas. Y si nosotros, por ejemplo, queremos dedicarnos o queremos emprender una empresa y debemos responder estas preguntas, fundamentalmente tienen que estar relacionadas con nuestras habilidades, ¿no? En qué sector puedo aportar, cuál es mi experiencia, cuál es mi formación y, lógicamente, si queremos emprender o invertir en un negocio, por ejemplo, respondiendo a estas tres preguntas, creo que sería muy importante. Y queremos comenzar con Luz, haciéndole una pregunta: ¿por qué muchas veces las empresas tienen mayores niveles de ventas, tienen mayores niveles de ingresos, pero tienen menor rentabilidad? Como bien dijo, la lectura es sobre la rentabilidad inteligente, y cuando hablamos de esto, hablamos de cómo la empresa puede generar ingresos de manera rápida, ¿no? Ya sea en el largo o corto plazo. Y respondiendo a la pregunta, muchas empresas se centran quizás en vender más, pero no tienen una estructura de costos. Es decir, lo que venden no está estructurado a sus costos variables, costos compartidos, o lo que en realidad les cuesta a la empresa. Entonces ese es un problema base de no saber de dónde sacar tus costos. Y es por eso que no tienen ingresos. Quizás tienen más ventas, pero sus ingresos no se reflejan en esto. Muy bien, excelente. Y también la lectura nos comentaba un poquito sobre lo que era la complejidad. A veces lo simple es mejor y lo complejo en realidad tiende a distorsionar, hace todo más difícil, y al final del día muchas veces las empresas no llevan el control de sus operaciones. Queremos preguntarle a Leonardo en esa línea y en lo que nos comentaba Luz, ¿cómo pueden hacer las empresas o qué tipo de decisiones se pueden tomar para mejorar o para transformar la rentabilidad? ¿Qué es lo que vende la empresa? ¿A quiénes vende la empresa? Y si su cadena de suministro está adecuada a lo que es su mercado. Ahora, la forma en la que nosotros podemos simplificar y hacer más rentable un negocio es respondiendo a esas preguntas. Primero, realmente los productos que estamos vendiendo generan la suficiente rentabilidad que se espera de cada uno de ellos, o hay algunos que se denominan marginales y quizás podrían quitarse de la venta de la misma empresa. Por parte de la segunda pregunta, podríamos mencionar el cuestionamiento de que si nosotros como empresa realmente nos estamos dirigiendo hacia el mercado adecuado, si realmente ese es el mercado al que nosotros queremos ir y es el que realmente nos genera valor. Y la última, realmente todo el proceso por el cual pasa para la elaboración de los productos es el adecuado y realmente genera valor para el usuario y para nosotros. Respondiendo a esas tres preguntas podemos simplificar el negocio, hacerlo más rentable y que se perciba valor tanto para la empresa como para el usuario. Muchísimas gracias, Leonardo. Otro de los puntos importantes, usted nos ha mencionado, tratar de medir, ¿no es cierto? Cuando no existe una medición, lógicamente la empresa no va a saber por dónde ir. Y es importante para la teleaudiencia que nos está escuchando, para aquellos que tienen sus negocios o sus empresas, monitorear, medir la rentabilidad
como bien lo mencionó Leonardo, por tipo de producto, por tipo de cliente y conocer a detalle cada una de las operaciones que tiene. Muchas gracias, Leonardo. Queremos preguntarle a Ángela en la lectura sobre rentabilidad inteligente de Harvard Business Review. Habla sobre lo que es la alineación de activos y crecimiento sostenido. ¿Qué significa en primer lugar? ¿Cómo podemos interpretar el tema de crecimiento sostenido? ¿Cómo podemos decir que una empresa está creciendo de forma sostenible en el tiempo? Se refiere, por ejemplo, al crecimiento en las ventas, se refiere al crecimiento del patrimonio, se refiere a la estabilidad general en términos financieros. Y este término de alineación de activos, ¿qué significa? Bueno, hablando de alineación de activos, quiere decir, interpretando según la lectura, que alineamos todos los activos utilizando los recursos que tenemos como maquinaria, talento humano, para llegar a este crecimiento sostenido. Que el crecimiento sostenido habla en todos los sentidos, pero principalmente en que la empresa se mantenga a largo plazo con buenos resultados, con resultados positivos. Que no prioricen lo que es el cortoplacismo para que la empresa pueda llegar a enfocarse y tener un futuro de varios años. Vale la redundancia. Sí. Muy bien, en una sesión anterior habíamos visto sobre el tema de la miopía empresarial. Exacto. Que puede existir siempre tomando acciones, sacrificando el largo plazo por el corto plazo, ¿no? Ese es un elemento importante y también, como menciona Ángela, que el crecimiento financiero sostenible debe ser de manera integral, ventas, costos, utilidades, patrimonio, etc. Muy bien. Muchas gracias, Ángela. Vamos a ir con Natalia. Si nos puede mencionar sobre esta publicación académica, ¿qué se refiere con la perspectiva de riesgos de crecer sin mirar el retorno del capital? Los gerentes financieros, las empresas, ¿qué es lo que deben cuidar en temas del retorno del capital y en temas de los riesgos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que al momento de tomar decisiones, un gerente financiero o el dueño de una empresa tiene que ver muchas otras situaciones. No es nomás invertir porque tengo capital ocioso, sin antes haber hecho un análisis o una modelación de todos los escenarios posibles de esa inversión. Una persona para poder invertir tiene que tener en cuenta el futuro y qué va a pasar. Si nos ponemos ahorita a invertir en el contexto boliviano, estamos hablando de bastante inestabilidad, hay que hacer escenarios distintos. ¿Por qué? Porque si yo llego a invertir y no tomo en cuenta estas variables e invierto mal, puedo llegar a destruir valor. Puedo llegar a empresas grandísimas que tuvieron decisiones de inversión erróneas, han llegado a destruir el valor que ya tenían y aparte de tener esas malas inversiones, ¿no? También hay que tener en cuenta lo que dijo, cuál va a ser mi retorno futuro viendo el mercado actual que se va cambiando día a día con la globalización, ¿no? Entonces son varias las variables y también son muchas las consecuencias, ¿no? Muchísimas gracias, Natalia. Importante reflexión. Tal vez la teleaudiencia que nos está mirando muchas veces hace una pregunta, ¿dónde invierto? ¿No es cierto? ¿Y por qué fracasan las inversiones o por qué fracasan los negocios? Fundamentalmente porque no hay un estudio previo, analítico y crítico de dónde se va a invertir. Siempre, y aquí a manera de recomendación para toda la gente que nos está mirando, cuando ustedes quieran invertir en algo, el primer punto es investigar profundamente cuál es el rubro donde uno va a invertir. Investigar a la competencia muy bien.
y hacerme una pregunta: ¿puedo competir con ellos o no puedo competir con ellos? Si no investigamos muy bien y invertimos o dejamos dinero, hay una alta probabilidad de que vamos a perder nuestra inversión o parte de ella, ¿no es cierto? Entonces, para terminar este punto sobre lo que nos ha explicado Natalia, del retorno del capital, ¿por qué las empresas realizan o los inversores realizan malas inversiones? 2 puntos. El primero, sobreestimación de ingresos. Somos optimistas. Natalia nos hablaba de los escenarios. Somos optimistas. ¿Cómo fijamos los ingresos? Esa es una causa. Parece obvia, ¿no? Pero es lo que sucede. Y la segunda causa es subestimación de egresos y gastos. Costos. Hay que tener mucho cuidado con los costos, ¿no? Porque los costos es la determinación de que si una empresa va a ser competitiva o no. Porque en función de los costos se fijan los precios, márgenes de ganancia y lógicamente el mercado siempre asigna recursos a quienes es más competitivo. En esta última línea de lo que es la competitividad, de lo que son los costos, queremos preguntarle a Israel cuál es su perspectiva sobre la importancia de la cadena de suministro en la determinación de la rentabilidad. La cadena de suministro, cuando se trata de evaluar su impacto en la rentabilidad, tenemos que considerar que con cadena de suministro primero hacemos referencia a todas las actividades que tienen que ver con la compra de materia prima hasta la entrega final del producto hacia el cliente. Por lo tanto, estamos considerando diversas acciones, diversos riesgos, y lo importante, según la lectura, es que debe haber una buena comunicación entre la información. La estadística se tiene que compartir, los datos estadísticos se tienen que compartir entre áreas para que se puedan hacer una mejor planificación sobre las ventas. Luego esa información se la pase al área operativa en donde se van a hacer la producción de los productos y luego de esa forma no exista excedente en los inventarios, de esa forma no exista capital que no esté generando ningún rendimiento. Entonces la información, la comunicación y todo eso surge a través del personal. Entonces si el personal es capaz de asumir ese desafío de poder administrar, gestionar la cadena de suministro, entonces la empresa le va a ir muy bien cuando se trata de evaluar su rentabilidad. En este tema vamos a entrar con la sección, valga la redundancia, los jóvenes preguntan, donde ellos van a hacer preguntas en relación a lo que les ha llamado la atención o tal vez algún cuestionamiento importante sobre una lectura académica que estamos abordando el día de hoy, la rentabilidad inteligente, y el resto de los jóvenes destacados van a contestar. Entonces vamos a comenzar con Israel, si nos puede mencionar qué pregunta usted podría realizar sobre la lectura rentabilidad inteligente para que el resto de los jóvenes puedan contestar. En una parte de la lectura se menciona que la gestión de la cadena de suministro tiene un poco que ver, sí, con la información, pero más que nada por las personas que van a tomar ese desafío de gestionar la cadena de suministro. En tal sentido, se nos menciona también que como ellos van a tomar ese desafío, hay que darles una recompensa. Entonces yo quisiera preguntarles qué recompensa, cómo se los podría premiar a los ejecutivos por una buena gestión de los inventarios, una mayor eficiencia en sus operaciones. Natalia. Bueno, hay que tener en cuenta que lo corporativo va cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahora es muy común el trabajo remoto, es muy común el bienestar corporativo. Yo voy más por el cumplimiento de objetivos, la gestión por resultados, por así decirlo. Entonces, si estamos hablando de una cadena logística o cadena de suministros en la cual estamos siendo más eficientes y estamos logrando mejores objetivos y mejores rentabilidad, hay que
dar un premio, ¿no?, a los ejecutivos, ya sea, si bien en paquetes accionarios dentro de la misma empresa, si es que cotiza en ella, esto motivaría a que ellos sigan trabajando para crear valor dentro de la misma, o quizás con beneficios, ya sean beneficios quizás laborales, o también beneficios en dinero, pues, ¿no? Muchísimas gracias, Natalia. ¿Cuál es su pregunta, Natalia? ¿Qué pregunta usted podría realizar sobre esta lectura? Partiendo de que la lectura habla mucho de la racionalización del negocio, ¿hasta qué punto o cómo podría la racionalización dañar el beneficio futuro o la innovación dentro de las empresas, ¿no? Muy bien. Ángela nos va a responder esta pregunta. Tocando el tema de la racionalización, hay que encontrar el punto de equilibrio. En este caso, una racionalización excesiva puede infligir en reducir costos como, por ejemplo, costos en capacitación para el personal, costo en innovación para investigación de nuevos productos o servicios. Entonces, el hecho de sacrificar inversión, ya sea en capacitación o en compra de maquinarias que sean para los activos, genera esa racionalización excesiva, que al final termina de ser contraproducente, porque al intentar reducir los costos a corto plazo, afectamos el largo plazo y la vida de la empresa. Entonces hay que saber racionalizar sin cortar esos espacios de creatividad, de innovación, de capacitación y todo lo que abarca lo que es investigación e innovación para nuevos productos o servicios. Muchas gracias, Ángela. Eso habíamos visto también en nuestra sesión anterior, ¿se acuerdan, no? Cuando a veces las empresas, por tener mayor utilidad y mostrar, no sé, a los socios, accionistas, cortan, por ejemplo, el gasto de capacitación, lo cual va a afectar a la productividad de los trabajadores, de los empleados, o por ahorrar recursos, cortan el gasto en mantenimiento, donde lógicamente eso va a afectar a la percepción de los clientes, a la percepción mismo de la calidad de trabajo, y al final del día todo eso se vuelve en contra simplemente por racionalizar ciertos recursos, ¿no? Muchas gracias. Ángela, ¿cuál sería su pregunta sobre algo que le hubiera llamado la atención de este tema? La lectura nos dejó varias estrategias. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué estrategias o de qué manera podemos reducir los costos de producción o servicios sin afectar, uno, la calidad que le damos a los clientes, y dos, sin afectar la propuesta de valor que tiene nuestra empresa? Muy bien. Leonardo. Bien, como dice la lectura, nos menciona sobre racionalizar, y justamente la pregunta viene del cómo podemos optimizar dicha cadena de suministro y sin afectar la percepción de cuánto valor se le agrega al usuario, ¿no? Yo me voy a quedar con la parte de que toda la propuesta que hace la lectura se enfoca en el usuario. Todo lo que propone finalmente aterriza en el usuario. O sea que básicamente la condición de todos los ajustes que se hagan, ya sea de racionalizar, optimizar la cadena de suministro, finalmente busca mantener la percepción de valor agregado que se le va a entregar al usuario. Ahora, formas hay muchas, ¿no? Quizás se le podría agregar cierto servicio a aquellos productos de aquel mercado que mejor sea percibido para la empresa, o muchas otras estrategias que mantengan el valor agregado que se percibe por ambas partes, o quizás también se lo incremente. Muchas gracias, Leonardo. Interesante. Siempre que una empresa se oriente al usuario, siempre que todo esté centrado en el cliente, nunca va a fallar, ¿no? Sí. Leonardo, aprovechamos, ¿cuál sería su pregunta de esta lectura? La lectura nos da varias propuestas, nos toca varios puntos. Yo quisiera preguntarle, todas estas propuestas y lo que habla los capítulos son aplicables tanto a grandes empresas
cómo a los que son MIPE o hasta microempresas, como es el caso de las que el mayor número de empresas en Bolivia, por ejemplo, son micro y pyme. Entonces, ¿es aplicable estas propuestas y qué aspecto destaca de las mismas? Muchísimas gracias. Le vamos a hacer la palabra a Luz para que pueda contestar la pregunta de Leonardo. Todas las propuestas que vimos sí son aplicables en micro, pymes y hasta grandes empresas. Los únicos detalles que hay que como estructurar nuevamente para que estas sean aplicadas de forma óptima depende de la capacidad de cada empresa, ¿no? No podés aplicar una estrategia sumamente estricta a una empresa que recién está empezando, limitaría sus funciones. Entonces, estructuras como costes compartidos o conocer al cliente son propuestas que toda empresa debe tomar en cuenta para tener una rentabilidad óptima. Muchísimas gracias. Sin duda alguna también va a ser un elemento importante la capacitación empresarial, ¿no? Especialmente usted hablaba de costos compartidos, digamos. Si yo le pregunto a un microempresario, a ver, explíqueme qué son los costos compartidos, o explíqueme qué estrategias usted está utilizando para centrar su rentabilidad o para realizar todas sus políticas en función del cliente. ¿Cómo considera usted que puede hacer un microempresario para poder capacitarse en estos temas? Porque obviamente, no sé si... ¿Qué piensa al respecto? Las pequeñas empresas, o como bien lo dijo usted, microempresarios, se pueden capacitar mediante distintos cursos, ¿no? Vemos que constantemente sacan cursos de finanzas, cursos de administración. Entonces, de esta manera, para que un jefe, un empresario pueda hacer que su negocio surja, tiene que aprender constantemente. No puede dejar que el tiempo pase, pero él se mantiene estancado. Entonces, es un aprendizaje constante, ¿no? Y también saber distintas formas de llegar a esta rentabilidad máxima. Muy importante consejo para las personas que tienen sus pequeños negocios. Es importante trazarse un plan y decir, voy a aprender contabilidad, voy a aprender finanzas básicas, voy a hacer un curso de atención al cliente, inclusive, ¿no? Para poder mejorar. Muy bien, Luz, nos gustaría por favor que nos dé su pregunta sobre esta lectura. En la lectura vemos que nos habla de eliminar activos o costes que no nos dan rentabilidad. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer que estos activos subutilizados nos den un ingreso directo? ¿Cómo los podemos utilizar o qué estrategias propondrían? Bien, ¿alguien que nos quiera responder la pregunta que plantea Luz? Adelante, Ángela. Luz nos habla de activos subutilizados. Entonces, esto hace referencia a activos que no estamos utilizando en esos momentos, es decir, como que empresas esporádicas que trabajan por cierto tiempo. Por ejemplo, bueno, esta no aplica al caso, pero por ejemplo, como es institucional, los tribunales electorales departamentales, normalmente en sus actividades cotidianas, dentro de la empresa trabajan máximo 20 personas de planta, pero cuando son periodos eleccionarios, contratan más gente. Entonces, lo mismo pasa en otras empresas. Cuando no tienen ese como que trabajo, entre comillas, o ofrecen un servicio, tienen espacios o maquinaria sin utilizar, entonces, ¿qué hacen? Los alquilan, ven la manera de rentarlo o alquilarlo para que les genere un ingreso directo. Muchísimas gracias, Ángela. ¿Alguien más que quiera realizarnos algún comentario? Yo quisiera quizás agregar un poco, complementando a la pregunta que hizo el compañero, sobre si esta lectura es aplicable a empresas pequeñas, ¿no? A pequeños productores bolivianos, MIPYMES, importadores. La verdad es que sí. Cuando hablamos de economía y finanzas, quizás nos enredamos un poco en nombres complejos,
Sin embargo, cuando ya vivimos la economía del día a día, por ejemplo, cuando hablamos y dialogamos lo de Milton Friedman, él decía que era algo empírico, ¿no? Hay muchas estrategias que se pueden implementar a la realidad actual y con microempresarios. Por ejemplo, lo que es un joint venture, un consorcio de exportación, un piggyback. Quizás si lo nombramos así no lo entendemos, pero si vamos y le enseñamos que, por ejemplo, un piggyback es que si tu vecino tiene una pollería y vos haces brownie, quizás que uses su red de los consumidores y le digas, puedo poner mi puesto de brownie acá y ayudarse, ¿no? Igual el joint venture, quizás unir dos puestos, dos empresas para crear uno mayor. El consorcio de exportaciones, eso es muy común utilizado acá. Creo que mediante asociaciones, muchas sin fines de lucro, reúnen pequeños productores, por ejemplo, cafetaleros, los instruyen y llegan a unir el cupo para poder exportar. Entonces, creo que si bien no todas las personas a nivel Bolivia, porque es la realidad, pueden acceder a la educación, hay muchas formas de poder generar ingresos y también subsanar y sobrevivir a esta crisis, ¿no? Quizás un poco de información y quizás algo publicitario. La misma carrera tiene FINSA, que es una empresa, digamos, que es incubadora, que pueden venir acá y los van a ayudar a gestionar, a hacer un plan de negocio. Entonces, creo que hay las oportunidades y bueno. Muchísimas gracias, Natalia. En un futuro programa vamos a estar hablando sobre la importancia de la educación. Y no es solamente una educación de estudiar maestría, doctorado, 10 años afuera, no. Hablamos de una educación de corto plazo, capacitación. También estamos en la era digital, en la era de grandes volúmenes de información. Ir a capacitarnos en cosas que son puntuales y que son cortas, que sin duda alguna también a los micro, pequeños empresarios, estos cursos le van a ayudar muchísimo en sus negocios y les va a ayudar a incrementar su rentabilidad de una manera inteligente, ¿no? Como lo hemos mencionado en el programa. Muy bien, entonces esta fue nuestra principal sección que tuvimos en el día de hoy. En tal sentido vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. El crecimiento de una empresa debe basarse en el uso inteligente del capital. Con eso hacemos referencia al indicador financiero del ROIC, el cual mide la rentabilidad sobre el capital invertido en la empresa. Por ejemplo, el caso de Danone, el cual es una empresa que tenía un producto de yogur en el mercado de Brasil, resultó que estaba perdiendo su participación en el mercado porque había entrado Nestlé. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Evaluó nuevamente cuáles eran las necesidades de sus clientes y identificó que lo que ellos querían eran yogures más frescos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Reestructuró la forma en que distribuía sus productos a sus almacenes para que de esa forma llegasen más rápido y también que su inventario, es decir, sus existencias, se mantengan solamente en las necesarias. De esa forma, lo que logró la empresa en el Brasil es reducir el capital que estaba invirtiendo y aumentar su rentabilidad porque estaba satisfaciendo una necesidad. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo utilizar mejor el capital para aumentar sus beneficios. Cuando hablamos de rotación de activos, nos referimos a en cuánto tiempo una empresa puede convertir sus recursos a ventas o ingresos efectivos. El capital debe generar movimiento, de lo contrario está inmóvil y no está generando. Un ejemplo, tomemos en cuenta dos empresas del mismo tamaño, en la misma situación, pero que generan 5 millones en ventas. Sin embargo, una lo genera a través de solamente 2 fábricas y la otra a través de 5. Entonces, aquella que la genera a través del empleo de solamente 2 fábricas está siendo más efectiva en la administración de sus activos, ya que está haciendo que los mismos roten más y tengan la misma efectividad que aquella que emplea 5 fábricas. Entonces la clave está
en que en finanzas no solamente se deben acumular activos, sino que se los debe hacer rotar, porque se puede generar rentabilidad a través del margen y a través de la rotación. El equilibrio en finanzas nos quiere decir cuando los ingresos de una empresa son iguales a los costos, es decir, no hay beneficios de esto. Sus ingresos cubren los costos fijos y variables. Tenemos un ejemplo real como Coca-Cola, que es una empresa que tiene ingresos, pero estos van también de la mano de sus deudas. Es decir, que su equilibrio financiero está entre sus deudas e ingresos. Hablaremos del principio que señala que hay que enfocarse en aquello que realmente genera valor. Cuando hablamos de generar valor, tenemos que entender que todo lo que son los clientes, productos o líneas dentro de una organización no aportan el mismo valor dentro de la organización. Enfocarse en aquello que genera valor significa priorizar y descartar aquellos productos que a la larga no van a satisfacer o no van a dar rentabilidad esperada. Un caso, por ejemplo, es la empresa Danone en Brasil, que ya estaba perdiendo su liderazgo en el mercado. Esto por ineficiencias en su cadena productiva. Lo que hizo fue recortar sus líneas de producción y enfocarse en aquello que el consumidor de verdad quería, yogures. Esto hizo que tengan un aumento del 10% en su rentabilidad y recuperar el liderazgo. Otro caso de éxito, y es lo que realiza, es la empresa de Coca-Cola. Esta tiene muchas líneas y va desarrollando productos. Sin embargo, se sigue enfocando en aquellos productos y en aquellas gaseosas que de verdad crean valor y mientras va descartando aquellas que va introduciendo en el mercado. El principio de analizar la rentabilidad por oferta o mercado quiere decir o significa que vamos a analizar o evaluar cada producto que ofrece la empresa, ya sea producto o servicio. Esto debido a que no todos los productos o servicios nos generan la misma rentabilidad. Vamos a analizar cada segmento de cliente o mercado también. Un ejemplo sencillo sería si yo tengo mi empresa que vende helado, produzco helado de vainilla y helado de chocolate. El helado de vainilla lo vendo en $4, el costo es de $2 y mi ganancia será de $2. El helado de chocolate lo vendo en 3, me cuesta producir 1 y mi ganancia serían 2. Si yo al final del día vendí 20 helados de chocolate y 10 de vainilla, si bien ambos me producen la misma ganancia, el helado de chocolate me produce mayor rentabilidad debido a que vendí en mayor cantidad. Lo del mercado sería también si yo tengo dos tiendas, una en una zona turística y otra en un barrio alejado. La zona turística, debido a la afluencia, tiene mayor clientela, tiene mayor segmento de mercado y se consumen más los helados. Y en un barrio alejado igual se consume, pero tengo que hacer mayores esfuerzos para que puedan llegar a todos mis clientes. En nuestro programa del día de hoy estuvimos abordando el tema sobre la rentabilidad inteligente y uno de los principales aspectos que deben tener las empresas es la medición de la rentabilidad, sea por producto, sea por cliente, sea por mercado, área geográfica. Y otro elemento importante es centrarse en aquellos productos donde se obtiene la mayor rentabilidad. Muchas veces cuando una empresa complejiza la cantidad de productos que vende y lógicamente no existe un control en la medición de la rentabilidad, en lugar de aumentar su rentabilidad, en todo caso, el efecto es todo lo contrario, ¿no? Por otra parte, también siempre que una empresa se orienta a lo que es las necesidades, satisfacción del cliente, desde luego siempre va a tener un resultado favorable. La cadena de suministro es un tema bastante importante en la generación de beneficios y generación de rentabilidad para la empresa,
Desde luego es muy importante antes de invertir un boliviano, un dólar, realizar una investigación de qué es y dónde se va a invertir. Hay 3 preguntas relacionadas, relacionadas fundamentalmente con las 3 grandes preguntas de la economía, como el qué producir, el cómo producir y el para quién producir. Estas y otras fueron nuestras temáticas y los temas que estuvimos abordando en el día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar, recuerden ustedes, los días sábados a las 8 de la noche y el reprise el día domingo en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.